Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Pues amigos, estoy aquí con el padre José Jesús Aguilar y bueno, agradezco, padre, esta oportunidad de poder platicar un poco de la convivencia que usted tuvo con el productor Pedro Torres. Sabemos que en los últimos momentos usted compartió momentos. Así es, Witsi. Yo tuve la oportunidad de estar con él gracias al contacto que Lucía Méndez me dio. Ella, preocupada por su salud, me dijo: padre, me gustaría mucho que pudiera hablar con él. Y de esta manera ya vino el contacto para que yo no tuviera ningún problema. Él mandaba, en las ocasiones que tuvimos algún contacto por mí, a través de su chofer, me llevaban a su departamento en Polanco y ahí estuvimos en sesiones más o menos de 1 hora o un poco más para tratar de platicar de su enfermedad que yo desconocía. Y pues cuando llegué me llamó la atención un departamento de muy buen gusto, muy bien ordenado y sobre todo él con una calma muy particular, porque cuando te han dicho que estás desahuciado, pues como que generalmente el contacto que tienes con personas que están con esa situación es mucho más dramático, están enojados, violentos, deprimidos, y en el caso de él, afortunadamente no. Así que fue un proceso muy especial que se podía caracterizar por las etapas que yo siempre le digo a la gente de la tanatología que cada persona tendría que vivir. ¿Y cómo fue realmente esta convivencia entre usted? ¿Qué tan cercanos fueron? Bueno, yo creo que cuando una persona te abre su interior, está permitiendo que lo conozcas a fondo. Cuando me llamaron para la primera vez, me hablaron de ponerle, como se dice popularmente, los santos óleos. Esto significa tener una confesión, permitir que la persona saque todo aquello negativo que pudiera haber en su interior y de esta manera quede tranquila, quede en paz. De tal manera que la primera sesión que tuvimos fue eso, donde él externó quién era, donde como cualquier persona pues puede reconocer errores, fallas, etcétera, pero no nos quedamos en eso, sino que cuando tú confiesas a alguna persona también le tienes que hacer ver todos sus logros, todas sus fortalezas, y realmente él reconocía ciertamente los errores, pero también reconoció muchas cosas que él había hecho. Yo poco conocía de la verdad, pero pues me di cuenta que fue un gran productor, que tenía una mente siempre inquieta, que siempre buscaba algo más de lo que ya existía y que en esa parte se sentía muy satisfecho. Y después hablamos de la parte de la tanatología. Yo le expliqué las distintas etapas que vive una persona que tiene que vivir para tener una muerte en paz, porque cuando una persona va a perder la vida, pasa por etapas de depresión, pasa por etapas de enojo incluso con Dios, pasa etapas de distintas maneras, incluso negar lo que está pasando, y afortunadamente él fue pasando una por cada una de estas etapas, indicando que verdaderamente la tanatología, que es un área de la psicología que ayuda a que las personas superen las pérdidas, es eficaz. Y él afortunadamente fue pasando una por una de esas etapas, hablando de el perdón hacia todo el mundo. Si había algún desencuentro, llamar para pedir perdón, para perdonar, para terminar en paz. Y creo que esto es muy importante, que la gente aprenda que si va a llegar el momento final, hay que terminar en paz y sobre todo un encuentro maravilloso con Dios. Él dijo: creo que incluso voy a producir mi propia muerte. Él hablaba incluso de reunirse con sus amigos, a lo mejor hacer un video, no sé si lo haya hecho al final o no, pero estaba en paz. Lo único que ciertamente le afectaba es que no podía respirar. Su enfermedad era esto, de repente estar hablando y sentir que se le iba el aire, pero todo con calma. Y afortunadamente él entendió que la vida hay que vivirla y también hay que prepararse para la muerte. Y entre estas visitas que tuvimos, incluso se fue a Las Vegas y me dijo: padre, pues de eso se trata la vida. Quise tener este gusto, me fui
me contagié un poquito de algo, pero regresé y bueno, así es la vida, hay que vivir hasta el final. Y finalmente, en la última reunión que tuvimos, también me comentó algo maravilloso de Emmanuel, porque la cercanía con Emmanuel, con Dios, hizo que también tuvieran encuentros muy cercanos. Iba con Emmanuel, con su hijo, evidentemente también, y con un sacerdote que me ayuda aquí en la parroquia también, el padre Pedro Lira. De tal manera que no solamente tuvo el auxilio espiritual, la comunión conmigo, sino también con el padre Pedro Lira, que fue precisamente el que celebró la misa de su funeral, porque yo tenía que salir fuera de México, pero el padre Lira, que estuvo siempre también cerca de él, le apoyó hasta el final, de tal manera que podemos decir que Pedro Torres se fue tranquilo, se fue en paz, gracias a la tanatología, gracias a su actitud de productor que dijo, bueno, yo he producido mi propia vida y voy a también producir mi propia muerte. Y creo que esto es muy importante y aprovecharía este mensaje para decirle a la gente, en cualquier momento vamos a tener que enfrentar una pérdida, incluso nuestra propia muerte. ¿Cómo la vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir ese momento? ¿Enojados, molestos, deprimidos, angustiados? ¿O como lo hizo Pedro? Con una actitud positiva, tratando de poner un broche final, un broche de oro, hasta el momento final de su vida. Y creo que esto da gran tranquilidad a sus hijos, a su familia, a Lucía Méndez, que estaba tan preocupada por él, y creo que este es un gran testimonio. Que Dios permita que Pedro descanse en paz, que tenga la vida eterna y que haya perdonado todos sus pecados. Padre, le agradecemos muchísimo este mensaje, siempre interesante sus palabras. Pues gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular.